Bueno, vamos a la última parte entonces. El último caso que teníamos es donde paso de tener un tirante uniforme 1,45 a un tirante uniforme de valor 1,87. Y en este caso, ¿cómo sería? ¿Qué podemos decir? ¿Se produce o no se produce resalto? El tirante uniforme No se produce. no se produce, tal cual, porque el tirante uniforme acá no llega a ser mayor que el crítico, ¿no? Estoy pasando a un tirante I02 igual a 1,87 metros. Y en este caso, ambos tramos, por más de que ustedes vean este quiebre, ambos tramos son pendientes débiles, y lo que va a pasar es que la curva, ¿cómo se llama? La altura del tirante o la curva de la superficie libre va a venir por este valor y va a empalmar de manera tangente a este otro valor y va a seguir, perdón por mi pulso, horrible, va a seguir así. ¿Sí? Después vamos a ver que esta curva tiene denominación de 3. Entonces, lo que tenemos que saber de los casos que vimos acá es que haya un quiebre dependiente inicialmente no nos dice nada hasta que no evaluemos los parámetros hidráulicos de la sección y de la altura del tirante. Tirante uniforme, aguas arriba del quiebre, aguas abajo del quiebre y tirante crítico. Una vez que tenemos evaluado el tirante crítico, vamos a poder decir si se produce o no se produce resalto. En este caso, tanto en el caso A como en el caso B, sí, pero en el caso C, fíjense que no, porque el tirante aguas abajo no llega a ser superior al tirante crítico, no atravieso la altura del crítico, ¿sí? Y luego, si se produce resalto, para saber si se hace en el tramo fuerte o en el tramo débil, hice toda esta análisis de cómo son los conjugados, antes y después, tomando como hipótesis que el resalto inicia en una altura de tirante que coincide con el tirante uniforme, calculo el conjugado y me fijo cómo es la altura del conjugado frente al tirante uniforme que tengo después del quiebre. Si es menor, resulta que el resalto se hace en el tramo fuerte, y después, con una curva tipo F1, porque estoy en un tramo fuerte, se produce el aumento del tirante hasta llegar al tirante uniforme 2. En el segundo caso, esto no ocurrió porque tomamos como esa primera hipótesis y nos dio un tirante conjugado mayor al que teníamos aguas abajo. Entonces dijimos, bueno, la hipótesis es errónea, lo que está pasando es que el resalto está terminando en esta altura y está iniciando en otra, que no es con la que viene. Bien, entonces con esta altura, en el tramo débil se produce un aumento entre el 1,45 y 1,64, y recién ahí el resalto hidráulico, ¿sí? Y la curva, como bien lo dijimos justo sobre el timbre, es una curva tipo D3, que es el único tipo de curva que se puede producir en esta región entre lo que es la solera y el tirante crítico. ¿Cómo, ¿está claro a lo que hicimos hasta ahí? Creo que Sí. ¿Alguna pregunta? no. Entonces, lo único que quiero que recuerden es, para calcular el caso 2, bueno, ahora lo vamos a ver en la filmina que sigue. Quiero terminar con la idea de lo que pide el ejercicio. Hasta ahora calculamos los primeros, las preguntas A, B y C y casi la D. Para saber de qué tipo de resalto se trata, para responder la pérdida de energía, la potencia disipada y la eficiencia del resalto, tenemos que hacer lo siguiente.
Para el tipo de resalto, vamos a ir a, creo que la tengo antes, a esta gráfica, vamos a entrar con con el valor de FRUD1, que nos daba, creo que espérense, 1,59 era, ¿no? Sí, 1,59, que es donde yo marqué acá. Vamos hasta bueno, 1,59. En realidad, fíjense que estamos en un resalto entre ondular y débil. La verdad es que esta curva justo está empezando ahí. Yo tendría que ver si tengo una curva un poco más prolongada. Pero bueno, justo está empezando en ese lugar. Qué macana. Vamos a suponer que empieza en el 1,6. De tal manera que estoy pasando entre un resalto ondular a débil. No sé cómo lo responden. Sí, ondulante. Ah, sí. Sí, como que está... no, está mal la respuesta, porque dice que el tramo, que el resalto se produce y que está en el tramo ondulante, pero me parece que está mal esa respuesta en el ejercicio. Voy a tratar de encontrar la curva original esta, para ver bien dónde se origina. Creo que no puede ser el segundo caso, que cambió I1, cambió FRUD1, esa No, respuesta. porque el FRUD1 es el mismo. No, pero en Ah, el caso el 2 caso que, 2. claro, Ah, en el caso 2 nosotros cambiamos digo, capaz está respondiendo el caso 2 tenés en el caso 1. razón. Sí, en el caso 2. Uy, pero no tengo, bueno, tendríamos que calcular se los dejo a ustedes, tarea para el hogar, calculen los FRUD 1 antes de cada curva, perdón, antes de cada resalto. Lo que sí quería mostrarles es que entrando acá, con el valor de FRUD 1, por ejemplo, pongamos nuestro primer caso A, intersectan la curva y obtienen un valor de 4, que ¿quién es 4? 4 va a ser L sobre I2, ¿sí? Esto va a ser 4. Como I2 ya lo tengo calculado porque es el conjugado, multiplicando I2 por 4 nos va a dar la longitud del resalto, ¿está? Eso en el caso, vuelvo acá, en este caso I2 es 2,62, así que, espérense, no estoy. Para este valor entonces de FRUD1, L sobre I2 nos da 4, con lo cual L va a ser igual a 4 por I2, L igual a 4 por 2,6, no, perdón, por... Ah, puse mal acá el valor del crítico, ojo. Cuando pasé los valores, este valor está mal. Este es el valor de I2. 2,62, y la longitud del resalto es algo de 8 con algo. ¿Sí? Y así deberían calcular para el caso B. Pues 10 y pico. 10 y pico, bueno, no soy buena calculando rápido. 10 y algo. Sí, claro, porque es casi 10,40, ¿no? 10,48. Es 10,5 metros. Después, la siguiente pregunta que dice, la pérdida de energía, la potencia disipada y la eficiencia del resalto, bueno, reemplacen en las expresiones que vimos antes, que dependen de I2 y de I1, el delta H. Si ese delta H lo multiplican por Q y por gamma del agua, tomen, y el caudal es el caudal de 130 metros cúbicos hora, pasado todo a segundos, van a obtener los watts. Y si quisieran saber la eficiencia del resalto, es este valor calculado así, dividido por I1, y acá, bueno, el B1 lo reemplazan por Q sobre área 1 y sacan la potencia. No quiero ir con esto porque esto lo tienen que hacer para este caso y para este caso, después chequeen con los valores que le da ahí y listo. Quiero terminar la idea, este ejercicio terminaría con eso, ¿sí? Para terminar la idea, quiero reforzar con esto que vimos recién, que esto no lo tienen en el libro, lo van a tener acá en la presentación, que son las dos hipótesis que usamos de trabajo. La primera
es que se considera el tirante donde inicia el resalto, se considera que el tirante donde inicia el resalto es el mismo tirante uniforme del tramo 1. Adopto el I1 como el I01 y calculo el conjugado con esta expresión. Y evalúo, ¿cómo me da I2? Me da menor que I02, si me da menor que I02, entonces el resalto se forma en el tramo fuerte y luego del mismo la altura del tirante seguirá creciendo hasta alcanzar la altura I02. ¿Sí? Con una curva tipo fuerte F1. ¿Está? Esto es lo que hicimos en el caso 1. Cuando hicimos nuestro caso 2, que teníamos otra pendiente, hicimos lo mismo que acá, pero resulta que el I2 nos dio mayor que I02. Entonces estaríamos en este tema, en esta hipótesis, digamos, en este camino. Vamos a tomar una hipótesis 2, que es considerar que el tirante donde finaliza el resalto es el mismo tirante uniforme del tramo 2. Y entonces se adopta I2 como el I02 y se calcula el tirante I1, con la misma ecuación que en el caso 1, con esta. Con la complicación que la incógnita está tanto en I1 como en F1, ¿cierto? Que es lo que vimos antes. Pero sépanlo, de nuevo, que para secciones rectangulares o de gran anchura funciona la siguiente ecuación, que es intercambiando los índices, ¿sí? Si no fuera un canal rectangular o no fuera de gran anchura, van a tener que resolver esta implícita poniendo el valor de Fruit con la ¿cómo se llama? Con la definición de las secciones, según lo que tienen ustedes en las secciones para cada tipo. Con la expresión de cada tipo, y bueno, será resolver esta implícita. En alguna, resuelvan esto, hay algunos de los ejercicios que es con canales trapeciales, así que, bueno, resuélvanlo como parte de la práctica. Como dice acá, cuando calculan el I1, controlen que el I1 que les da sea mayor que el I01, que este I1 donde arranca sea mayor que el I01 que traen en el uniforme. No vaya a ser que no les puede dar otra cosa, digamos, pero por las dudas contrólenlo. Y bueno, el resalto se forma en el tramo débil, la altura del tirante I01 crecerá hasta I1 con una curva tipo de 3. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta Sí, en lo anterior? De lo que estaba en el gráfico. Ahí está. ¿Eso? O sí. Sí, ahí el gráfico, los dos gráficos dice tramo fuerte, tramo débil, sí, ¿no? Abajo. Sí. Pero lo que no entiendo es, visualmente no veo por qué me da de un lado o por qué me da del otro el resalto. O sea, no lo veo en todo este cuadro sinóptico, eso es lo que no entiendo. Digamos, va a salir por el valor que relaciona el resalto. No hay otra manera. Sale de esto, es decir, si se da esta hipótesis de trabajo, es porque crece hasta, digamos, cruza el resalto, cruza el tirante hidráulico y después sigue creciendo en la zona fuerte. No tengo otra explicación para darte. Está bien, pero por eso, si estoy en el caso 1, está del lado antes que del quiebre. Y sí. Si estoy en el otro caso, estoy del otro lado. Sí, tal cual. No sabría si hay algo más para agregarte. Está bien. Gracias. Bueno, ¿qué nos queda por ver? Para terminar y hacer un ejercicio completo, además de este tema de los resaltos. Es ver y analizar qué pasa con cada cambio de pendiente. Como ya vieron, uno puede tener un cambio de pendiente de algo, fíjense, con más pendiente a menos pendiente, o con algo que viene con menos pendiente a más pendiente. Yo, ¿cómo voy a decir y en qué me voy a basar para decir que esta es una pendiente fuerte a menos fuerte, o débil a menos débil, o a más débil, por decir así, o este caso? Me voy a basar solamente en los parámetros hidráulicos, es decir, voy a tener que calcular el tirante uniforme antes y después del quiebre y el tirante crítico antes y después del quiebre. Una vez que tenga esos valores, voy a poder decir qué tipo de cambio es, si de débil a más débil, fuerte a más fuerte y bla, bla, bla.
¿sí? Entonces vamos a ver y analizar qué pasa con eso. Y lo otro que nos falta por ver, para terminar, es qué pasa en un canal cuando cambia la sección, ya sea porque cambia el ancho o porque aparece un cambio de altura, un escalón, que cambia las condiciones en un tramo corto, ¿sí? Y van a ver que este tipo de casos, que es bastante utilizado porque son lo que se van a llamar dentro de mi canal secciones de control o para medir caudal, sobre todo para medir caudal, lo vamos a resolver no con todas las ecuaciones que vimos hasta ahora, sino con la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a analizar estas dos últimas cosas y a ver detalles de cómo hacer ejercicios, ¿sí? Así que vamos con lo primero. Sí. Esa última no es la cámara Sí, partial. señor, la canaleta partial. Ahí está. Pero eso no es para mezclar. No, a ver, yo tanto por Y ahí para el uso de medir. es para medir seguro. No sé si se utiliza para mezclar, desconozco. Sí, sí, se usa para dosificar cloro. Cuando le ponen el coagulante en el proceso de potabilización, Claro, bueno. usan una cámara partial. Bueno, entonces, sí, ¿ustedes eso lo ven en hidrología o en qué? No, en hidrología no, en obras hidráulicas. En ingeniería sanitaria se ve. En ingeniería sanitaria, claro. Bueno, se veía, no sé si se sigue dando. Claro, bueno, Pero sí. directamente lo que te dicen ahí es usar una palla, no se la pone a analizar desde el punto de vista Desde el hidráulico. punto de vista hidráulico, claro. Acá lo que vamos a ver es qué ecuaciones gobiernan este tipo de, digamos, este tipo de cambios de sección que se dan en un tramo corto, y con cómo podemos evaluar las alturas que se nos pueden dar. Porque siempre, como todo esto, y lo que vimos desde el principio, es ver y predecir la altura del agua antes de fabricar nada y de construir nada, ¿no? Entonces vamos a ver que esto tiene una particularidad de análisis que no es todo lo que, no es ni Manning ni otras cosas. Bueno, vamos a lo primero. Entonces, ¿qué pasa con el cambio dependiente? Vamos a considerar lo siguiente para analizar qué es lo que puede pasar acá. Primero, vamos a considerar que suficientemente lejos, aguas arriba y aguas abajo del quiebre, el tirante de la superficie libre va a tender a tomar el valor del tirante normal. Siempre que yo lo deje, va a tender lo vamos a dejar, digamos, que tome el valor del tirante normal, que también se llama uniforme, ¿no? Y que corresponde al canal con la pendiente que viene. Y por supuesto, si la pendiente aumenta, si me pongo más empinado, por supuesto que el tirante tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque el flujo se hace más rápido y viceversa. Cuando el quiebre se produce entre pendientes del mismo tipo, quiere decir que paso de una suave a otra suave o de una fuerte a otra fuerte, la superficie libre va a evolucionar de acuerdo a una única curva, ¿sí? Cuando el quiebre se produce entre curvas de distinto tipo, no del mismo tipo, la superficie libre va a pasar por el tirante crítico, ya sea porque aumenta, porque pasa de menos a más o de más a menos, cosa que, como dice acá, no se puede predecir que vaya a ocurrir exactamente arriba del punto este de quiebre dependiente. Vamos a ver cómo vamos a denominar la identificación de la curva y qué nombre va a llevar. Si va a ser una curva débil, una fuerte, una crítica, una nula o una adversa. Y cuando haya dos curvas, si el flujo es lento, esto trae a colación a lo que vimos al principio del día hoy, si el flujo es lento, que es la condición subcrítica, vamos a tomar en cuenta las condiciones aguas arriba, ¿sí? Y si el flujo es rápido, la condición supercrítica, vamos a tomar las condiciones aguas abajo y ahora lo vamos a ver. Como dice acá, por ejemplo, cuando aguas arriba de la perturbación
tengo un cambio de pendiente, la presencia de un vertedero, una compuerta, el flujo es rápido. Bueno, no, esto no le den bolilla porque lo vamos a ver en el ejemplo. Y después, por último, lo que acabamos de ver, que el resalto hidráulico se va a producir al pasar de un flujo supercrítico a un crítico y puede pasar aguas arriba o aguas abajo del quiebre, según numéricamente se den las condiciones de esos conjugados. Con esto, que después lo van a poder repasar tranquilamente, vamos a analizar los casos. Entonces, si tengo una pendiente débil a una más débil, quiere decir que yo tengo un tirante crítico, que es el que ven en verde, y tengo un tirante uniforme que siempre está por arriba del crítico, ¿sí? Solamente que acá está más cerca porque tengo más velocidad, y acá está un poquito más alejado del crítico porque tengo menos velocidad porque la pendiente es más débil. Entonces, si yo digo que voy a dejar que suficientemente lejos del quiebre mi curva tome el valor del crítico, es porque voy a estar en un valor como este que estoy marcando. Y suficientemente lejos, aguas abajo, voy a llegar al valor de I2. La pregunta es, desde acá, desde un I01 a un I02, yo voy a evolucionar con un tipo de curva. Pero si yo hago un zoom acá, vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos a suponer que I1 tiene un valor de, por decir así, 1,40, qué sé yo. Ups. Ahí develé el misterio, que no quería. 1,40, ¿sí? Y vamos a suponer que el I02 es 1,60. O sea, tengo 60 centímetros que crecer. Pero, ¿qué pasa acá y en este caso? Yo si tuviera que decir qué tipo de curva es, ¿cómo sabría predecir qué tipo de curva es? Yo me tengo que fijar que cada tirante, si estoy en el tramo débil, va a empezar a tener 1,40, 1,41, 1,42 y así sucesivamente. O sea que estaría en qué franja de trabajo en las pendientes débiles, mirando siempre su tabla de la página 419. A ver. En el chat me dice la D1. En la D1. ¿Por qué? Porque estoy en la franja que es mayor al tirante uniforme entre mayor e infinito. ¿Se acuerdan? Estaría con una curva D1. O sea que si yo miro qué es lo que pasa solo en este sector, estaría en una curva tipo D1. Ahora, eso dijo Santiago, pero alguien podría decir, un momento, yo estoy en este tramo trabajando, ¿sí? Donde estoy en un valor que es 1,60 y resulta que vengo con valores que vienen como 1,41, 1,42, 1,43, y estaría en qué tramo si miro eso acá. ¿Se entiende la pregunta? Cling. Se fueron todos a preparar el asado. Nos quedamos con el olor del asado. Pregunta Odol en el aire. 2 sería, dice en ese caso, dice Santiago. Claro, si yo miro solamente, hago como un zoom en esta parte, miro solamente esta parte, yo digo, parate, la curva viene creciendo, va a terminar en 1,60, pero viene con valores menores a 1,60. Lo que quiere decir es que estaría trabajando en esta franja, ¿no? Y en esta franja, las curvas, si miro, se denominan D2, ¿no? Pero D2, para empezar, miro y me fijo que es una curva que decrece, no me permitiría crecer. Sería una curva que tendría una forma de decrecimiento. Entonces,
justamente lo que pasa acá, para empezar, es la curva de 2 no es la respuesta. ¿Y por qué no? Porque en este caso lo que sucede es que dominan las condiciones aguas arriba, ¿sí? Ahí es donde uno pone, digamos, uno trae a colación lo que tiene que ver y que analizamos con la ecuación de la onda y demás. Es decir, se va a dar una curva de 1 hasta que empalme de manera tangente a la altura de 1,60, como es este el caso. Va a ser una única curva y va a ser de 1. ¿Se entendió el análisis? Por eso decían las afirmaciones, cuando hay un quiebre de pendiente y paso de una curva, de una pendiente débil a otra más débil, se va a dar a través de una única curva, y en este caso van a gobernar las condiciones aguas arriba, ¿sí? Igualmente sale del análisis de los tipos de curva. Vamos a ver, ahí lo tienen dibujado, vamos a ver otro caso. Tengo una pendiente débil a una menos débil, ¿sí? Lo mismo, si digo suficientemente lejos, puedo... ¿Dónde está esto para dibujar? Acá. Suficientemente lejos, estoy por acá, del quiebre, suficientemente lejos, estoy por acá, resulta que yo voy a pasar de una curva que tiene, vamos a hacer los casos inversos, pongamos que esto tiene 1,60 de altura, y paso a uno que tiene 1,40. Entonces, de alguna manera, esta curva tiene que decrecer. Si decrece, voy a estar en esta región, ¿no es cierto? Ahora, si miro después del quiebre, es como que yo estaría viniendo con valores mayores a esta, al I02. ¿Qué curva es la que creen que va a pasar o que me va a hacer unir estos dos perfiles? Hago el mismo caso y me fijo que si solamente miro la D2, como dice Santiago, primero porque la D2 es la única curva que permite decrecer, ¿sí? Si yo solamente miro el tramo débil, es D2. Si solamente miro este tramo, es como que estaría por encima de entre el I02 e infinito, y sería una curva de 1, que la curva de 1 solamente es para crecer, o sea que no me resuelve el asunto. Digo, no me resuelve, pero porque matemáticamente tampoco, recuerden que las formas de las curvas las hicimos el otro día, analizando caso por caso los pendientes de la curva, ¿se acuerdan? Entonces, acá se va a dar el traspaso a través de una curva tipo D2, y de nuevo porque dominan las condiciones aguas arriba. ¿Sí? Esto es lo que me manda, lo que pasa acá y lo que indica acá. Bueno, con ese criterio va a pasar lo mismo acá. Pendiente fuerte a menos fuerte. De nuevo, paso de esta altura a esta otra altura y me fijo qué tipo de curva puede ser. Entonces va a ser o en esta región 2 o en esta región 1. Cuando yo veo las curvas fuertes, la única curva que permite crecer es la curva del... ¿cómo se llama? La curva que está en el medio, fíjense, entre la franja intermedia, es una curva tipo F2 que solamente decrece, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a analizar este caso y eso después vamos a aplicar para todo. Voy a venir con esta curva, a ver, si yo miro de nuevo solamente este sector, que es el que me permitiría pasar de una tirante tal como este a uno un poco mayor, que es este, las curvas me dicen que en esta zona yo tengo curvas tipo F2, pero que cuando miro solamente decrecen, ¿sí? Sin embargo, cuando miro este tramo, la curva estaría pasando o estaría sucediendo en la franja inferior, entre algo que es el valor de la solera y el valor del tirante uniforme, y que son curvas tipo F3. Entonces,
Similar pero inverso a lo que vimos anteriormente, esto no puede ocurrir. No puede decrecer porque yo tengo que crecer con la curva. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a venir el tirante con el valor del tirante uniforme y cuando llegue a la pendiente menos fuerte va a crecer con una curva tipo F3 y se va a acomodar así. Y esta que está acá va a ser una F3. ¿Se entiende? ¿Y esto por qué es? Porque en los tramos fuertes ahora ya no dominan las condiciones aguas arriba, sino que lo dominan las condiciones aguas abajo. Quiere decir, el asado se está produciendo acá, y el olor a asado, yo me entero que tengo que cambiar el tipo de curva cuando llego a la parrilla, ¿sí? Haciendo la misma analogía que hicimos antes con lo del olor. Entonces, yo soy una partícula que vengo por este canal con esta velocidad. No me entero que pasó algo, no me entero que cambió la pendiente hasta que llega ese cambio de pendiente. Y ahí es donde me entero que lo tengo que hacer, ¿sí? Por eso dominan las condiciones aguas abajo. Sigamos. ¿Se entendió esto que dije recién? Sí, profe. Muy bien. Este tipo de preguntas les aclaro que de cajón siempre le gusta a Fernando tomar en los finales, sobre todo porque implica un gran conocimiento de toda la unidad, porque para llegar a esta instancia ustedes ya tienen que manejar bien todos los parámetros que se han evaluado, las curvas de remanso. Hay que razonar. ¿Cómo, Pablo? Hay que razonar. Y hay que razonar, pero fíjense, yo por eso me quiero detener y vamos a tardar un poquito más. Nada estudiense de memoria, es decir, esto es razonado, porque si no, una vez que lo razonan y lo tratan de pensar, no les va a ser difícil estudiar. Pero en general él dice, bueno, ¿cómo evoluciona una curva de tanto a tanto y de tanto a tanto? Y bueno, es pensado, ¿sí? Bueno, similar pasa con pendiente fuerte a más fuerte, ya se los muestro acá dibujadito, y después lean la descripción que está en el libro, que está exactamente lo mismo que hicimos hasta recién. Después van a tener de débil a fuerte, donde acá van a ver que se dan dos curvas, una D2 y una F2, cuando cambia de débil a fuerte son dos las curvas. De fuerte a débil es el caso que vimos de los resaltos, ¿sí? O el resalto se da en el tramo fuerte o el resalto se da en el tramo débil. Si se da en el tramo fuerte, crece después con una curva F1 y en el tramo débil primero viene, crece un poquito con una curva tipo D3 y después se da el resalto hidráulico y sigue con el valor de I02. Este es el caso del problema de hace un rato. Sí, tal cual, donde jugamos un poco con valores, acá tienen como todo dibujado encima de del mismo gráfico. Pero para mostrar las posibilidades que podrían ser. Recuerden que estas posibilidades van a depender de los valores hidráulicos de ese canal, ¿sí? Y después tienen analizados qué pasa con un canal que descarga en un embalse que tiene distintas alturas. Si ese canal viene con pendiente débil y la altura del embalse, esta puede pasar de algo menor al crítico y sucesivamente. También lean la descripción que está en el libro, y después lo mismo, un canal que viene, pero en lugar de pendiente débil tiene pendiente fuerte, y descarga en un embalse que tiene este nivel de variación de altura. Y se van a dar estas otras curvas. Quiero avanzar, así terminamos más o menos un poquito horario, pero todas estas descripciones E, F, G y H las van a seguir perfectamente con lo que vimos hasta ahora, y lo tienen en el libro así tal cual se los muestro acá. Vamos entonces a ver este ejemplo. Uno entonces, ¿con qué se va a enfrentar? Va a tener un canal con distintos tramos como se ve acá en la curva de color marrón, o en la solera pintada de color marrón, ¿sí? Va a calcular el valor para cada pendiente, que ya lo vas a ver de antemano, va a calcular qué tirante uniforme tiene, ¿sí? Sería lo que está
trazado en color azul en cada tramo, ¿sí? Entonces, si la pendiente es suave, y también calcula el tirante crítico, ¿no? Que es el tramo, lo que está en verde. Recuerden que el tirante crítico no varía a lo largo del canal, mientras que no varíe ni el caudal ni la forma de la sección. Entonces, trazo paralelo a la solera, trazo el tirante crítico, que es la línea verde. Y después en cada tramo dibujo el tirante uniforme, ¿sí? En este caso, como la pendiente es suave, va a ser mayor que el crítico. Como la pendiente acá es empinada, va a estar por debajo del crítico. Y acá de nuevo vuelve a una pendiente suave que es mayor al crítico. Una vez que tienen dibujadas esas líneas, la verde y la celeste, donde haya un cambio de pendiente, bueno, ustedes ya van a saber que ese cambio se va a dar a través de dos curvas, por lo que vimos recién. Van a pasar de una suave a una empinada, ¿sí? Y bueno, acá, en este caso, van a pasar de una empinada, o una fuerte, por decir así, está traducido de otro libro esto, a una débil, de una fuerte a una débil, de una débil a una fuerte antes, ¿no? Y en este caso se va a dar a través de un resalto hidráulico que podemos saber que va a poder ubicarse en el tramo fuerte o en el tramo débil, dependiendo de las condiciones hidráulicas. Acá hay dos particularidades más que hasta ahora no aparecieron, que es, acá fíjense, con esta línea roja hay una compuerta deslizante que yo estoy metiendo en este canal, que me está obligando al flujo a pasar por debajo de, me está obligando a pasar por el flujo por debajo de la línea del tirante uniforme. Entonces, vamos a ver qué tipo de curva, acá, bueno, ya les dice que es una curva tipo F3, es una curva, lo voy a dibujar acá al lado para hacer un zoom a lo que quiero decir. Esto tengo así. Yo tengo el fondo del canal, tengo el valor del tirante uniforme, que es este, el valor del crítico, que es un poquito más arriba, y ¿qué pasa? Yo pongo una estructura que tiene una compuerta. Esa compuerta puede, digamos, puede tomar, probablemente cerrar todo el flujo, o probablemente abrirse hasta este valor. ¿Sí? Es decir, permitir pasar esta altura, ¿se entiende, no? O cualquiera de ellas. Ahora, fíjense que si el tirante uniforme es esta altura, por decir un ejemplo, el tirante uniforme acá es de, no sé, 0,60 metros, y la altura de la compuerta es de 0,23, significa que yo obligo sí o sí al flujo a pasar por esta abertura. Entonces, desde esta abertura que yo sí o sí lo obligo a pasar y que sé su valor, hasta los 0,60 va a tener que crecer con una curva tipo F3, porque estoy en la zona entre la solera y el valor del tirante uniforme. Eso lo sacan de la tabla, ¿no? Ay, perdón, es al revés la forma. Es así. Tiene pancita para el otro lado. Con una curva tipo F3. ¿Sí? ¿Se entendió esto que dije, no? Y después, otra cosa que tienen acá es, en esta compuerta, también tengo esta altura. En general, este dato uno lo tiene. Y lo que tienen que ver es, voy a pasar de un valor tal como este, que coincide con el tirante uniforme, a un valor tal como este, que coincide con la altura que tengo aguas arriba de la compuerta. Esto es lo que llamábamos sección de control.